Vamos a tomar nuestra Biblia esta mañana, levántela con su mano derecha y vamos a hacer nuestra declaración de inicio de servicio que viene en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. Así es. En su palabra podemos encontrar consuelo, sabiduría, fortaleza, fe, tantas cosas que podemos encontrar. Y ahí es donde Dios manifiesta su amor al hombre. El hombre no está desamparado en esta tierra, en este mundo caído, en este mundo que se corrompe, no está desamparado. Tenemos un creador, un Dios, un Padre que vela por ti, que vela por mí, que vela por nuestras familias y por todos nuestros seres queridos, sí, aún a pesar de las circunstancias que pudieran verse adversas, ¿verdad? Que pudieran no tener un futuro tan halagüeño ante los ojos físicos, pero que en el plan, en el propósito de Dios, dice la palabra de Dios que todo lo que nos sucede para bien, para de aquellos que fuimos llamados, ¿verdad? Tu familia ha sido llamada con un propósito de Dios, tú has sido un hombre o una mujer llamada, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida, y ese propósito es el conocerle y tener la vida eterna. Amén. Es el más grande de los regalos que Dios le puede dar al hombre en esta vida, en esta tierra. Amén. Amén. Ahora sí le voy a pedir de favor que abra sus escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. Cuando esté listo, lista, por favor me dice amén, para que demos lectura. Juan capítulo 4, versos 43 al 54. En su Biblia aparece como Jesús sana al hijo de un noble. Amén. 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 Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Versículo 43 en adelante. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén. Cierra sus ojos, incline su frente, vamos a hacer una oración. Padre bendito de misericordia, hoy te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de poder entrar en tu presencia, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Padre. Yo te pido que a partir de este momento sea tu Espíritu Santo el que tome el control de mi mente, de mi boca, de mis pensamientos, Señor, a fin de que esta palabra sea predicada bajo tu unción, Señor, para que la gloria, la excelencia sean tuyos, Señor,
porque yo soy un hombre frágil, Señor, yo soy barro en manos del alfarero, Señor, yo fallo, pero tú eres santo, eres perfecto, Señor, eres divino. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia dice, Amén. 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 Puede tomar su asiento. El título de esta enseñanza se llama Un milagro en la casa de un noble, y como subtítulo, un milagro en tu casa. Amén. Un milagro en tu casa. Quizás el día de hoy tú, como un servidor, necesitamos un milagro por parte de Dios. Y antes de comenzar esta exposición, quiero explicar o quiero marcar lo que significa milagro. La palabra milagro significa suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Por supuesto que nosotros estamos hablando de un milagro por parte de Dios. Si bien es cierto que la Biblia enseña que también el enemigo tiene la facultad de realizar milagros, nosotros nos enfocamos en los milagros por parte de Dios. Amén. Y te mencionaba que todos en algún momento de nuestra vida o en este momento necesitamos un milagro por parte de Dios, ¿verdad? Incluyendo tu servidor, como ahorita te mencionaba, porque muchas veces se llega a pensar que el pastor lleva una vida placentera, que el pastor, o los pastores no tienen problemas, que no tienen quebrantos, que no tienen aflicciones, que no tienen situaciones en su vida. Sin embargo, no es así. Los pastores también somos de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Nosotros también tenemos quebrantos, también tenemos aflicciones, al igual que ustedes. Sin embargo, esto lo debemos de tomar como una nueva oportunidad para que nuestra fe se acrecente, ¿verdad? Para que nosotros estemos cada vez más cimentados en la palabra de Dios. Y esta es una enseñanza que en lo particular el día de hoy yo le quiero dar gracias a Dios, porque como te mencionaba, en estos momentos de dificultad, Dios me dio esta palabra. Y esta palabra no solamente es para mí, sino que el día de hoy la quiero compartir contigo. Por eso la titulé Un milagro en tu casa. Todos necesitamos un milagro, y como ahorita acabamos de escuchar la definición de milagro, que se refiere a un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse, todos dependemos en muchas veces, en muchas ocasiones, de un milagro por parte de Dios en nuestra vida. Y nos referimos a un milagro en el sentido de que lo pedimos a Dios o lo esperamos por parte de Dios cuando todos y cada uno de nosotros hemos agotado nuestros recursos humanos, ¿verdad? Y muchas veces es parte del plan de Dios no vernos sufrir, sino que al ver que nosotros ya no había posibilidad de sacar adelante cierta situación en nuestra vida, Dios lo permite no para mal para nosotros, sino para bien. En cierta ocasión Jesús, cuando muere Lázaro, su mejor amigo, le dice a sus amigos: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes. ¿Por qué lo decía Jesús? Porque quería que ellos experimentaran la gloria de Dios viva, de una forma viva, palpable, en la cual el nombre de Dios iba a glorificar. Y cuando va a resucitar a su amigo Lázaro, y las palabras de Jesús son: Padre, te alabo porque yo sé que tú siempre me escuchas. Y es cuando se da el milagro, resucita a Lázaro. Y eso habla de que muchas veces esos milagros llegan cuando nosotros hemos perdido todo recurso humano. ¿Y para qué? Para que su nombre sea glorificado, exaltado, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado un milagro por parte de Dios cuando han agotado todos sus recursos? O nada más yo. Todos, ¿verdad? Todos hemos experimentado ese tipo de milagros, y Dios lo va a hacer hoy. Lo va a hacer hoy, lo va a hacer en el momento preciso, cuando Él lo considere, lo va a hacer en tu vida. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la fe.
en este estudio que vamos a realizar, vamos a ver 6 aspectos o 6 directrices, perfiles o aristas acerca de lo que es la fe y lo que debemos de desarrollar como creyentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 43 de nuestro texto base: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿A qué hace alusión estos 2 versículos? Si usted estudia un poco la Biblia, verá que en Mateo 13:53 dice que Jesús, se lo voy a resumir, que Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Sin embargo, la gente se maravillaba de la sabiduría que tenía Jesús, se maravillaba de los milagros, las señales, prodigios que él estaba realizando. Y dice en el versículo 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vemos cómo Jesús estaba testimoniando de que muchas veces, aún siendo hijos de Dios, como en el caso de Jesús, tú y yo no vamos a ser tomados o no vamos a ser reconocidos en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, ¿verdad? Con nuestro círculo más cercano. Dice la palabra de Dios que se escandalizaban. Esto quiere decir que se agitaban, porque al mismo tiempo de que se maravillaban de que Jesús les estaba enseñando cosas nuevas, una doctrina en la cual la respaldaba esa enseñanza con los milagros, los prodigios, las señales, no creían en él. Y muchas veces puede suceder esto en la vida del creyente. De hecho, casi es una ley que en la vida del creyente muchas veces no vamos a ser tomados en serio por nuestra familia. Dice la palabra de Dios que ni sus propios hermanos creían en él. Y eso es algo que tiene que vivir el creyente. Es algo que muchas veces hemos experimentado y desafortunadamente vamos a seguir experimentando. Si le pasó a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más a nosotros, verdad? La incredulidad del círculo donde vivimos, donde crecimos, donde nos desarrollamos. Muchas personas que estábamos sumidos en el alcohol, en la droga, en el robo, en la delincuencia, en la hechicería, muchas situaciones que no agradaban a Dios. Cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, nuestra mente es renovada. Comenzamos a hablar como Jesús, comenzamos a pensar como Jesús, comenzamos a hacer las maravillas que hacía Jesús, los milagros en nombre de Jesús. Los dones se empiezan a desarrollar, como el don de sanidad, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Todos esos temas que nosotros vemos más a profundidad en el discipulado, y la gente muchas veces no va a tomarnos en cuenta. Sin embargo, hay alguien que sí te toma en cuenta, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como ahorita te mencionaba, esa incredulidad no debe de menguar en ti. Todo lo contrario, debemos de mantenernos firmes en la fe, porque dice en su palabra en Hebreos 12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el cuerpo, que penetra la mente, el corazón, el espíritu, discierne los pensamientos, y su palabra no regresa vacía, ¿verdad? Amén. En otros pasajes habla la Biblia acerca de que nosotros somos los sembradores, ¿verdad? Nosotros podemos sembrar la palabra de Dios, quizás otros hermanos recojan el fruto de esa semilla, pero es Dios quien lo hace crecer. Por eso es que tú y yo no debemos de cansarnos en predicar la palabra de Dios, porque a su tiempo dará fruto. Eso es un milagro. Eso es lo que la maravilla de la palabra de Dios, el don, la misericordia de Dios, que hace que lo que terrenalmente es imposible, Dios lo convierte divinamente posible. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. A continuación, sin más preámbulos, vamos a continuar con lo que son los 6 tipos de fe. Yo le voy a pedir de favor que tome nota. Este primer punto o este primer tipo de fe lo he titulado la fe que comienza y activa. Dice en el versículo
45 al 47 de nuestro texto base. Estamos en Juan capítulo 4. Juan 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 45: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de un rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí vamos a desglosar estos dos versículos finales en cuatro aspectos. El primero de ellos, dice la palabra de Dios que el oficial del rey había escuchado de Jesús. Y aquí vemos el primer punto a analizar. Dice la palabra que este hombre, por principio de cuentas, escuchó hablar de Jesús. ¿Cuán importante es para ti, para mí, como creyentes, como discípulos de Jesucristo, predicar las buenas nuevas, como ahorita te mencionaba? Predicar, porque tú no sabes si esa persona a la cual tú le estás predicando, quizás en este momento no te tome en cuenta. Quizás tus palabras, tu conversación pueda sonar muy superflua, como que no tiene mucho sentido en ese momento de su vida, que todo está bien, pero el día de mañana, cuando esa persona tenga una aflicción, cuando tenga un quebrantamiento, y no es porque se le desee mal, sino que es parte de que vivimos en un mundo caído, cuando todos experimentamos aflicciones, cuando tú le predicas a esa persona, va a recordar esta palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no es filosofía humana, no es humanismo, no es desarrollo humano, no es palabra motivacional. Es una palabra que, como dice en Hebreos 4:12, penetra hasta lo más profundo del ser humano. Es el Espíritu de Dios, es el hálito de Dios que llega a lo más profundo del ser humano, y tarde o temprano esa persona va a recordar tus palabras. No por obra tuya, no por obra mía, por obra de Dios. Es un regalo, un don de Dios, el que cuando esa persona, así como tú y yo estuvimos en un momento de aflicción, vamos a recordar lo que un día nos dijeron. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, una palabra de sabiduría, un consejo basado en la Biblia, etcétera. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Bueno, en este estudio que tengo a la mano, dice que según algunos teólogos, el hombre tuvo que caminar 35 kilómetros, y esto habla de todo un día de camino. Y sabes, esto me hizo recordar parte de mi testimonio. Cuando yo vagaba en este mundo sin Cristo Jesús, cuando tuve una aflicción muy fuerte, a mí no me interesó, o no le daba mucha importancia que estuviera todo el día en diferentes congregaciones. Era tanta mi necesidad de buscar a Dios, que yo iba de una congregación, terminaba el servicio y me iba a otra que estaba cercana, y esperaba que abrieran para meterme a escuchar la palabra de Dios. Y eso es exactamente de lo que te estaba hablando hace un momento. Llegará un momento en el cual dice la palabra de Dios que el alma del hombre, el espíritu del hombre se cansará, que buscará el poder, la palabra y la misericordia de Dios. Por eso es que tú y yo no tenemos que cesar en predicar la palabra de Dios. El segundo punto a analizar es que este hombre nos hace recordar a otro hombre que también tenía un hijo endemoniado y lo lleva a los pies de Jesús. Sus discípulos no lo habían podido sanar, no lo habían podido liberar. Jesús lo libera de un demonio, y el punto aquí a analizar o a estudiar es a dónde vamos cuando terminan todos nuestros recursos. ¿Dónde buscamos ayuda? ¿Qué es lo que hacemos cuando ya no hay poder humano? Cuando, como esa mujer
que tenía flujo de sangre por más de 10 años, había agotado todos sus recursos, todo su dinero se lo había gastado, dice la Biblia, y escuchó de Jesús. Y ella pensó, si tan solo voy y toco su manto representa la gracia, el favor, la misericordia de Dios, seré sana. Y tal fue la fe de esa mujer que fue sana. Por eso te preguntaba ahorita, cuando has agotado, si en estos momentos ya agotaste todos tus recursos, cuando ya agotaste todo lo que tú tenías por hacer, ¿a dónde vas a buscar ayuda? ¿Sigues buscando ayuda en el mundo? ¿Sigues buscando en lo exterior? ¿O vas a los pies de Cristo Jesús, doblamos rodilla y le pedimos que Él obre en nuestras vidas? Amén. Jesús es la puerta. Jesús es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que crea en mí, de cierto, que no morirá. Aunque esté muerto, vivirá. Eso te habla de una muerte espiritual. Jesús dijo, aunque esté muerto, vivirá. Quizás hoy estás muerto espiritualmente. Has agotado todos tus recursos, toda tu sabiduría. Has agotado todo tu intelecto, todo lo que tenías. Quizás estás muerto, te sientes muerto, muerta. Pero déjame decirte una cosa. Hay alguien que puede resucitar ese Lázaro. Hay alguien que puede sanar a ese hijo, esa hija, a ese esposo, esa situación. Quizás necesitas un milagro de sanidad física. Quizás necesitas que tu milagro sea que Dios te provea de un trabajo para darle el sustento a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Yo no sé cuál sea ese milagro que tú necesitas, pero lo que sí te puedo asegurar es que si tú vas a los pies de Cristo Jesús y clamas a Él, Él te responderá. Amén. Amén. Porque dice en su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que Él al humilde lo exalta y al soberbio lo humilla. Amén. Amén. Punto número 3. Muchos de nosotros llegamos a Jesús como ese oficial del rey. Una de las cosas a resaltar es que este oficial pertenecía no al pueblo de Dios, no era judío, sino que él pertenecía al pueblo romano. Por decirlo de alguna forma, de cierta forma, entre comillas, este hombre pertenecía al pueblo enemigo del pueblo de Dios, a los romanos. ¿Por qué no fue a pedirle ayuda al rey Antipas, si era su oficial? Si este hombre tenía reconocimiento, tenía un rango, era un noble, ¿por qué no fue con él? Porque él sabía que todo recurso humano no podía darle ese milagro que solamente le podía dar aquel hombre del cual había escuchado, Jesús de Nazaret. Este hombre no pertenecía al pueblo de Dios, era romano. Pero ¿sabes? Aquí hay un punto muy importante a resaltar, es que Jesús no lo rechaza. Jesús no lo rechazó. Jesús prestó oídos a su clamor, a su súplica. Y sabes, tú y yo éramos como ese oficial. Cuando tú y yo pertenecíamos al enemigo, dice la palabra de Dios que en Efesios 2, porque éramos hijos de desobediencia, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, Jesús no nos rechazó. Ahí es donde tú y yo podemos ver el amor, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que ser algo que nos motive a seguir sirviéndole. ¿Sabes por qué? Porque uno de los dones, de las características que puede tener el ser humano,
más maravillosos es la gratitud. Una persona que es agradecida con Dios siempre va a contar y con el favor de Dios. ¿Recuerda usted esa enseñanza en el Evangelio de Lucas? Cuando 10 leprosos van y le piden sanidad a Jesús, 9 de ellos no regresan, solamente uno, y ese no era judío, era samaritano. Dice la palabra es que regresó alabando, clamando a Dios, glorificando a Dios, y Jesús le dice: ¿y dónde están los otros 9? Oh, decepción, ¿verdad? No seamos como esos 9. Seamos como ese samaritano que llegó a alabarle a Dios. Amén. Amén. Segundo punto, la fe que crece. Verso 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creéis. ¿Sabe que muchas veces los incrédulos no buscan a Jesús de Nazaret, sino que lo utilizan? Como ahorita acabo de mencionar, esos 10 leprosos utilizaron de cierta forma a Jesús para su milagro, pero no le buscaron. El samaritano sí le buscó. La pregunta es, cuando tú has recibido un milagro por parte de Dios, ¿le sigues buscando o te das media vuelta hasta que necesites un nuevo milagro y lo buscas? ¿Cómo somos? ¿Con qué tipo de personas o de personajes, como ahorita te acabo de decir, nos identificamos en esta mañana? ¿Estás aquí pidiendo a Dios un milagro para que cuando Dios te lo conceda te vayas y regreses hasta el próximo milagro? La fidelidad es otra de las características y de los dones que debe de tener un creyente. Amén. Un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que permanece fiel, no porque te dé un milagro, sino por quién es Jesús. Amén. Amén. El pueblo de Israel era un pueblo que para creer estaba acostumbrado a los milagros. Recuerda que cuando estaban vagando en el desierto 40 años con Moisés, Dios hacía caer maná del cielo, Dios hacía salir agua del pedernal, Dios hacía llegar carne con ellos por medio de las codornices. Y el pueblo era un pueblo que estaba acostumbrado a creer únicamente cuando Dios daba evidencia de un milagro. La pregunta es, ¿tú eres como el pueblo de Israel en ese entonces, que solamente creía en Dios por medio de los milagros? ¿O estás dispuesto a que esta aflicción, esta necesidad que tú y yo estamos pasando nos lleve a un nuevo nivel de fe en Dios? De eso se trata, hermano. La fe no se activa cuando todo está bien en tu vida. La fe se activa cuando no está bien todo en tu vida. Ahí es cuando se activa la fe. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Jesús, por principio de cuentas, Él cuando resucita, dice la palabra de Dios, y antes también, pero en este momento nos vamos a enfocar cuando Jesús resucita, dice la palabra es que las tumbas de muchos muertos se abrieron y salieron. Sin embargo, ellos volvieron a morir, Jesús no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios puede hacerte un milagro en tu vida en este momento, ese milagro que esperas o esperamos, el milagro más grande
que Dios me puede dar a ti, me puede dar a mí, es, póngame atención, el regalo de la vida eterna. Amén. Ese es el milagro más grande que Dios nos puede dar en esta mañana, y es el regalo de la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque todo esto pasará. Tú y yo un día salimos del polvo y al polvo volveremos. Pero tu espíritu, mi espíritu prevalecerá, es eterno. Amén. Y tu espíritu, tu alma, debemos, y quiero pensar que todos aspiramos a que un día estaremos en la presencia de Dios. Ese es el milagro más grande. Amén. Amén. La segunda pregunta que te quiero hacer es, si en esta mañana, si Dios no concediera ese milagro que tú esperas, ¿estarías dispuesto a seguirle? Sí. Amén. Es una pregunta un poco fuerte, ¿verdad? Si Dios no te concediera el milagro, ¿estarías dispuesto a seguirle? Sí. Jesús dijo en cierta ocasión, aquel que no tome su cruz y me siga no puede ser digno de mí, no puede ser llamado mi discípulo. La cruz representa dolor, la cruz representa sufrimiento, la cruz representa quebranto, la cruz representa abandono, la cruz representa escarnio, la cruz representa soledad. Tantas cosas que representa la cruz. Y eso, la cruz tipifica una vida que muchas veces, por causa de seguir a Jesús, vamos a tener que pasar muchos padecimientos. Y muchas veces el milagro quizás no llegue. Por eso yo te pregunto, si en esta mañana, si Dios no te concediera el milagro, ¿estarías dispuesto a seguirle? Sí. Amén. Dice en el libro de la fe, Hebreos 11, capítulo entero, que habla acerca de la fe. Dice, porque muchos murieron sin ver la promesa cumplida, pero ellos sabían que si no se cumplía la promesa en esta tierra, ellos tendrían una vida eterna, y allá sería cumplida esa promesa. Por eso te preguntaba, si Dios no concediera el milagro, ¿estarías dispuesto a seguirle? Amén. Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Lo voy a repetir una vez más. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Tú y yo tenemos que ser hombres de fe, hermano, hermana. Amén. 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 Los judíos pedían señales, los griegos piden sabiduría. ¿Quiénes son los griegos? Los intelectuales. Y sabe, muchas veces, antes de conocer a Cristo Jesús, yo era un tipo de griego. Para todo objetaba. Dice la palabra, los profesando ser sabios se volvieron necios. Y objetaba, y objetaba, y objetaba, y objetaba. Hasta que un día una de las personas que me compartió me dice, oye Carlos, ¿y por qué no has podido salir de las depresiones si tanto sabes? Y ya no supe qué decir. Hasta que Jesús me liberó. Amén. Él me hizo libre de esa enfermedad, Amén. de ese espíritu. Muchas veces somos como los griegos. Cuarto punto, o tercer tipo de fe. La fe que persiste. Verso 49 de nuestro texto base. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Fíjate aquí, el oficial del rey Herodes
le dice a Jesús Señor. Esta palabra Señor se traduce como Kurios, que significa supremo. Este hombre le estaba reconociendo a Dios, a Jesús, como supremo, le estaba diciendo supremo. Señor, le estaba diciendo supremo. Cuando tú vas a los pies de Cristo Jesús, ¿cómo vas? ¿En qué actitud vas? ¿Le reconoces como el Señor de tu vida? Pero realmente le reconoces como el Señor de tu vida, porque hay muchos que nada más podemos buscarle para que nos dé el milagro, pero no queremos a Jesús que se meta en nuestra vida. No sé, yo creo en Dios, pero yo voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, o voy a seguir viviendo mi propia vida. La pregunta es, cuando tú vas con Jesús, ¿quieres que realmente Él sea el Señor y gobierne tu vida? ¿O quieres tú mismo, tú misma seguir gobernando tu propia vida? La vida cristiana es una vida de desafío, hermano, hermana, que me escuchas. La vida de cristiano se trata de dejar el yo para que Dios gobierne en ti. Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe para que Él, ¿qué? Para que Él crezca. Así tú y yo tenemos que hacer tener esa misma actitud. Tú y yo tenemos que nacer, ¿sabes por qué? Porque la carne siempre va a pedir satisfacción. La carne representa la muerte. El espíritu representa la vida. Amén. Tiene que prevalecer el espíritu en ti y en mí antes que la carne. Por eso es muy importante que todos estos principios, toda esta palabra, esa sabiduría de Dios, la tengas no solamente como conocimiento en tu vida, sino que la lleves a la praxis, a la práctica. El alimentarte espiritualmente te va a hacer fuerte ante la situación, ante el quebranto, para saber esperar el tiempo del milagro. Se dé el milagro por parte de Dios, y si no se da el milagro por parte de Dios. Porque hay algo muy importante que tú y yo no debemos olvidar, que Dios es soberano y Dios no puede ser manipulado. Número 2, Dios sabe cómo actuar, dónde actuar y dónde no actuar. Porque Él es sabio, porque Él lo ve desde otra perspectiva. Él lo ve desde una perspectiva espiritual, una perspectiva divina. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo un milagro, pero no está dentro de la voluntad de Dios. Porque si se llegara a dar ese milagro, muchas veces en lugar de ser una bendición, se puede convertir en una maldición. ¿Estamos aprendiendo esta mañana? Amén. Amén, ¿verdad? Número 2, si tú estás esperando un milagro, no ceses de orar por ese milagro. Amén. No te rindas. La palabra de Dios habla en Lucas 18, del 1 al 18, está la parábola de la viuda del juez. La viuda que pedía al juez justicia, y el juez, cansado, dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer, aunque no tengo temor de Dios, no tengo por qué quedar bien con los hombres, estoy parafraseando, pero le voy a hacer justicia, no quiero que me atosigue más o se vaya a convertir en una carga más adelante. Y dice la palabra de Dios que este juez injusto le hizo justicia. Esta mujer fue perseverante en ir con el juez. Entonces no ceses, sé perseverante para ir a buscar al juez de jueces. Y Él, si está dentro de su voluntad, obrará ese milagro que tú y yo estamos esperando. Amén. 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 Siguiente punto, la fe que obedece. El oficial obedeció, creyó y obtuvo el milagro. Verso 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó
la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando Jesús nos da una palabra como en esta mañana, tú y yo tenemos que creer que Dios ha escuchado tu clamor. Amén. Dice la palabra es que este hombre, Jesús le dijo, ve. Este hombre creyó y se fue. Así tiene que ser tu actitud y mi actitud esta mañana. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Ana, la esposa de Elcana, que no podía tener hijos, fue al templo y estaba orando con gran súplica, con gran llanto, quebrantada de corazón. Y dice la palabra, es que era tan grande su quebranto que ya no podía emitir palabras. Y el sacerdote le dice, mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? Ve y después regresa. Y le dice Ana, no, Señor mío, no tomes a esta mujer por una mujer impía, sino que estoy derramando mi corazón ante Dios. Y le dice a Elí, que el Señor cumpla tu petición. Y ella, ¿qué fue lo que hizo? Creyó lo que le dijo al sacerdote, cambió su actitud y después tuvo el hijo de la promesa. ¿Quién fue? Profeta Samuel. Dice la palabra es que ella hizo un voto y ella le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Esto nos lleva a otro siguiente punto. Si Dios te concede ese milagro, ¿para qué quieres ese milagro? ¿Lo quieres consagrar a Dios? Sí, amén. Señor, si te estoy pidiendo un trabajo, concédeme ese trabajo, lo quiero consagrar a ti, te voy a honrar con mis finanzas. Señor, voy a hacer panfletos, voy a hacer propaganda para predicar tu palabra. Estoy consagrando este trabajo a ti, Señor. Señor, te estoy pidiendo un esposo, una esposa, la quiero consagrar a ti, Señor. Señor, te estoy pidiendo un hijo, lo quiero consagrar a ti. Te estoy pidiendo una casa, la quiero consagrar a ti, para que en esa casa se enseñe tu palabra. ¿Para qué quieres ese milagro? Dice el apóstol Santiago, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Tenemos que ser muy sabios en cuanto a para qué quieres ese milagro en tu vida. Para enaltecer el nombre de Dios, su nombre sea glorificado, para que sea salvada una familia, para que su nombre lo proclames, o para satisfacción personal. ¿Para qué quieres ese milagro? Dice la palabra es que este hombre escuchó, creyó y se fue. Esa tiene que ser tu actitud y mi actitud en esta mañana. Escuchar, creer e irnos en paz. Amén. Jesús dijo, venid a mí los que estéis, ¿qué? Cansados y fatigados, que yo los haré descansar. Amén. En esta mañana tú tienes que ser una mujer, un hombre sabio, que descanse en las promesas de Dios en tu vida, en mi vida, sabiendo que pase lo que pase, Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de esa situación. Siempre te lo he dicho. Dios tiene el control, aunque no lo parezca, aunque no lo creas, Dios tiene el control. Amén. Amén. ¿Recuerda usted la esclava Agar cuando salió al desierto con su hijo Ismael? Dice la palabra que se le acabó la provisión, se le acabó el agua y se le acabó el pan. Sin embargo, Dios no la dejó ahí. Y le puso por nombre a su hijo Ismael, que significa Dios escucha, si mal no recuerdo. Tú tienes que confiar en Dios, en que pase lo que pase, Dios tiene el control. Tú y lo que yo tenemos que hacer es buscar servirle a Dios. Amén. Si tú te encargas de las cosas de Dios, Él se va a encargar de tus cosas. Eso es fe que activa. Amén. Amén. Marcos 11:24. Por tanto os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por supuesto, dentro de su voluntad de Dios. Amén. Siguiente punto acerca de la fe. La fe que confirma. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. En este punto, que si lo titulé La fe que confirma, dice la palabra de Dios que los siervos de este noble salieron a recibirle y le dijeron: tu hijo vive. Y él les dijo: ¿a qué horas fue sanado mi hijo? ¿O a qué hora recobró la salud? Y ellos le dijeron: a las 7. Y este hombre creyó. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios que este hombre había creído. Y esto nos habla de otro punto. Hay que saber esperar los tiempos de Dios. Amén. Dios sabe cuándo va a obrar ese milagro. Dice la palabra es que este niño sanó, su hijo sanó a las 7 de la noche. Eso, él sabía, Jesús, a qué horas o a qué hora iba a activar ese milagro en la vida de este hombre. Dios sabe a qué hora va a activar ese milagro en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. ¿Cuántos se están alimentando de fe en esta mañana? Amén. Espero que así sea. Esta palabra tiene que ser algo que cambie tu espíritu, que cambie tu mente, que te motive, que te lleve a creer que ese milagro Dios lo va a realizar en su vida, en tu vida, en mi vida. Y esto tiene que ser algo que cambie tu actitud en esta mañana. Jesús dice en Juan 11, 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Fíjate, las palabras de Jesús le está diciendo: ¿crees esto? Esta mañana Jesús te dice a ti en esta mañana, te está diciendo: ¿crees esto que te estoy diciendo? Que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Aquí te está hablando de la resurrección, pero en una analogía también te está diciendo: si tú crees en mí, no morirás sin ver ese milagro en tu vida. Amén. ¿Crees esto? ¿Crees esta palabra en esta mañana? Amén. Así tiene que ser nuestra actitud, hermano. Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, escribe el rey David, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate cómo aquí el rey David le está preguntando a su alma, es decir, le está preguntando a sus emociones: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te agitas dentro de mí? ¿Por qué estás inquieto? ¿Por qué estás inquieta? Dice: espera en Dios. Espera tú en esta mañana en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate, aquí el hombre más rico en su tiempo, el hombre más poderoso, que tenía un ejército, que tenía un palacio, que tenía sirvientes, que lo tenía todo, él mismo está diciendo: espera en Dios. Él se reconocía como un hombre limitado, y él mismo le estaba diciendo a su alma: espera en Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es esperar en Dios, porque aún habremos de alabarle. ¿Qué quiere decir esto?
aún le alabaremos cuando llegue ese milagro. Amén. Amén. Romanos 5, 1 al 5. Voy a leer versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Qué es lo que tenemos? Paz por medio ¿de qué? De la fe. Versículo 2. Porque también aquí vamos a ver, a analizar la palabra esperanza para que ponga atención. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, es decir, tiene un propósito la tribulación, que es llevarnos a la paciencia. Y la paciencia a la prueba, y la prueba a la esperanza. Note cómo se repite esa palabra esperanza una vez más. Verso 5. Y la esperanza una vez más no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta cómo aquí, en estos versículos del 2 al 5, 3 veces se repite la palabra esperanza? La palabra esperanza es una palabra compuesta que viene de la palabra espera, ansa, esperar, espera. No te desesperes, no caigas en angustia, ve a los brazos de Jesús. Dice la palabra de Dios: pongan toda vuestra ansiedad a los pies de Dios. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. Que todas vuestras oraciones sean conocidas delante de Dios. Amén. Por nada estéis afanosos. No te afanes ya. Si tú tuviste una situación o estás en una situación en la cual todos tus recursos se han acabado, todas tus influencias, todo tu dinero, todo lo que tú podías hacer se han acabado, dice la palabra de Dios: por nada estés afanoso. La palabra, ¿ustedes conocen a una persona afanosa? Sí. Que siempre anda afanada. Uh-huh. Ay, no, ya me voy. Ay, no, para acá, no. Ay, ya se me hizo tarde. Ay, no voy a alcanzar a llegar. Ay, es una persona que no tiene paz. Uh-huh. Una persona que no tiene paz es una persona que no ha acrecentado su fe. Dice la palabra de Dios: por nada estén afanosos. Dios está diciendo por nada, o sea, nada vale la pena, nada hay en esta tierra, en tu vida, que yo no pueda solucionar. Amén. Y el siguiente punto, y para finalizar, la fe que convierte. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí el punto a analizar es que dice el versículo 43: y creyó él con toda su casa. ¿Sabe que es casi una ley, porque es una promesa de Dios, que cuando una persona llega a los pies de Cristo Jesús, su familia se empieza a convertir? Sí, amén. Su casa empieza a ser transformada, su familia. Amén. De hecho, está el testimonio del pastor, de este siervo del Señor, el pastor Armando Alducin, que Dios lo bendiga. Dice que así llegó la palabra de Dios a su vida, por medio de un tío, si mal no recuerdo. Y ese tío empezó a predicarles y de ahí se convirtió, dice, y ahora su familia del pastor Alducin, sus hijos son pastores. Se da cuenta cómo cuando tú te conviertes a los pies de Cristo, tarde o temprano Dios comenzará a obrar en tu familia. Yo no sé cuál sea la circunstancia que estás pasando en este momento. Si hay desaliento porque quizás tu hijo no quiera saber de Dios. Quizás tu hijo, tu hija, tu familia, tu esposo, tu esposa, no lo sé. Puede estar en el alcohol, en las drogas, en malas compañías, pero ¿sabes qué?
Dios va a obrar en su vida. Amén. Tienes que tener fe. Sí, amén. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Ten fe, hermano, hermana, que no decaiga tu fe en esta mañana. Dios nos está hablando. Dice la palabra es que este hombre creyó, él y toda su casa. Dios ha obrado un milagro en tu vida, con mi vida. ¿Y sabes qué? Dios traerá a sus pies a tu familia. Amén. Amén. Con lazos de amor. Dice la palabra de Dios en Hechos 16, estoy terminando. Verso 29 al 34. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Habla del carcelero, cuando Pablo y Silas estaban en prisión. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre, por palabras del apóstol Pablo, creyó y su casa fue salva. Y dice la palabra de Dios, enseguida se bautizó con todos los suyos. El siguiente paso de la fe es obedecer, y eso habla del bautismo. Eso habla de obediencia. Muchas veces cuando Dios nos da una palabra tenemos que ser obedientes, hermanos. Hay un pensamiento que dice, si lo puedes razonar, no es de Dios. Y si no lo puedes razonar, sí es de Dios. Eso es un milagro. A Dios no se le cree con el raciocinio. ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo le haya dado de comer a miles de personas con tan solo 2 peces y 5 panes? Si lo puedes razonar, no es de Dios, pero si no lo razonas, sí es de Dios, porque a Dios se le cree por fe. Dice la palabra es que nosotros no caminamos en esta tierra por vista, sino por fe. Todos sus siervos, todos los hombres de la Biblia, los siervos de Dios, fueron hombres que creyeron, no por lo que veían sus ojos físicos, no por sus circunstancias, sino por la promesa que Dios les había dado a su vida. Tú tienes que ser una persona que, como yo, creamos lo que Dios nos está prometiendo en esta mañana, que Él tiene el control de tu vida, que Él obrará en su tiempo el milagro y que descanses en Él, que por nada estés afanoso, por nada estés afanosa. Amén. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y cierro con este versículo de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Jesús les decía: oh mujer, grande es tu fe, que sea como tú has dicho. Cuando el centurión va a buscar a Jesús, le dice: ni en Jerusalén, es decir, ni en mi pueblo he hallado tanta fe como en este hombre. Tú y yo tenemos que ser hombres de fe en esta mañana. ¿Quieres que Dios te galardone, te premie con ese milagro? Sé un hombre de fe, una mujer de fe en esta mañana. Que tu mente, que tu espíritu, que tu actitud como la de Ana cambie
y descansa en Cristo Jesús. Amén. Amén. La solución, me llegó un mensaje apenas en la semana, una imagen de un hermano. Por supuesto que Dios me la dio. Decía, la solución no está en lo terrenal, la solución está en lo espiritual. Amén. ¿Es Dios hablando o no? Amén. La solución no está en lo terrenal, no está en tus fuerzas. La solución está en lo espiritual. Por eso nuestro versículo de esta congregación, Zacarías 4:6, no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén. Ponte de pie. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos das, que fortalece nuestro espíritu, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Alabado seas por siempre, por toda la eternidad. Gracias, Padre, porque hoy nos vamos transformados, Señor. Hoy tenemos fe, no en nosotros, en ti. Fe en tus promesas, fe en tu palabra, fe en tus misericordias, fe en tu amor. Una fe que no lo podemos adquirir con el dinero. Una fe que no la podemos adquirir con un título universitario, con posesiones materiales. Una fe que viene de tu palabra, de tu espíritu, de tu hálito de vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy descansamos en ti en esta mañana. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea una palabra renovadora no solamente para los que estamos aquí presentes, sino para todos los que escuchen este mensaje por parte tuya, Señor, en las redes sociales, en cualquier lugar donde se encuentre, Señor. Esta palabra, Señor, es tuya, Señor. Gracias porque has utilizado este siervo inútil, Señor. Porque tú hablas a través de mí, Señor. La gloria, la honra es para ti, Señor. No para este ser inservible, Señor. Este ser que se corrompe, Señor, conforme pasa el tiempo. Que nos vamos desgastando, Señor. Pero tú renuevas, Señor, la fe de tus hijos, de tus siervos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de todas aquellas personas que en esta mañana recibimos esta palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú has levantado al caído una vez más, Señor. Hoy nos vamos renovados con nuevas fuerzas, Señor, porque ahora estamos contigo, Señor, creyendo en ti y esperando que tú obres en tu tiempo, a tu manera y con tu sabiduría y tu soberanía. En el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, 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 amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima.